Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estrenar una nueva sección en The Movie Scores que se va a llamar Compositores Emergentes y que va a estar a cargo de Frederick Torres. Y empezamos hoy con una entrevista que Frederick le hace a Vanessa Gard, una compositora española muy interesante y con una carrera realmente impresionante teniendo en cuenta su juventud. Pero bueno, ella nos va a contar sus inicios y cómo llegó a este lugar en lo que es la música de cine. Así que nada más, los dejo con Frederick Torres y con Vanessa Gard. Antes que nada, darte la bienvenida, un placer tenerte aquí, Vanessa. Es un poco extraño, tal vez, empezar lo que pretende ser una sección sobre compositoras emergentes con una compositora con tu nombre, que tiene ya una trayectoria y bueno, una carrera, digamos, ya con cierta rotundidad. Lo que pasa es que sí que lo que pretendemos es que sirvas de ejemplo y abrir a lo grande, digamos, esta sección, porque la verdad es que estos días que he estado escuchando a fondo tu música, la verdad es que sorprende el ritmo de trabajo que llevas, es tremendo y con esa calidad y esa excelencia. Realmente es un lujo para nosotros tenerte aquí y ciertamente pues te agradecemos, sabemos el lío que llevas en el día a día. Te agradecemos sinceramente pues que seas tan amable de disponer de tu tiempo para que te podamos hacer esta entrevista, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros, gracias. De nada, mujer. La verdad es que, bueno, por decirlo de alguna manera, me gustaría empezar por el final, porque Mm, me ha sorprendido especialmente estos días, bueno, se acercan los premios, estamos a final de año y, claro, vi un panel que me sorprendió un tanto, ¿no? Vi ahí 6 películas que habías realizado a lo largo del año 2023 y que podían ser susceptibles de ser seleccionadas para cualquier tipo de premio. Más allá de esta circunstancia, 6 películas. ¿Esto es normal? ¿Qué ritmo llevas para poder hacer 6 películas al año? A mí me parece algo tremendo y además lo digo sobre todo por ese nivel que tiene cada una de ellas, porque hay que escuchar esto en fin, bueno, dime si es normal y si ese ritmo se puede A ver, sobrellevar. normal creo que no es. También tengo que decir que ha coincidido igual que algunas de las películas que había hecho el año pasado, que han coincidido que se estrenaron a principios de este año, con lo cual también ha sido como trabajo previo. Y también es cierto que trabajo este año en proyectos que todavía no se han estrenado, que van para el año que viene. Entonces, sí que es cierto que los últimos meses, o últimos años diría, el trabajo ha venido, digamos, a borbotones, de lo cual estoy también muy agradecida, porque de repente es una confianza, ¿no? Es confianza muchas veces por parte de director o de directora, muchas veces por parte de productora con las que ya he trabajado antes y vuelven a repetir porque se sienten un poco que tranquilos de que yo esté a cargo de la parte musical. Y entonces la verdad es que cada vez que viene un proyecto, pues en lugar del agobio, mucha gente yo creo que se pudiera agobiar y decir, oye, ¿qué pasa con tantos proyectos a la vez o con muy poco tiempo para poderlos hacer? Yo lo veo como un challenge, o sea, lo veo como un objetivo de decir, oye, viene algo así, no son las situaciones idóneas igual en cuanto a calendarios, en cuanto a tiempos, pero para mí es un aliciente también de decir, bueno, voy a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Evidentemente, esto no es un trabajo solo de una persona, también lo tengo que decir, pero sí es cierto que eso lo compongo yo, o sea, las composiciones van 100% son mías de principio a fin, o sea, eso sí que no lo delego, pero sí es cierto que, pues, que me ayudo de gente que me ayudan con la preparación de partituras, la parte de las grabaciones, las partes de las mezclas, algunas programaciones también para en el ordenador, para hacer todo de forma un poquito más realista en cuanto a maquetas. Entonces, creo que mucha de la experiencia que tenía previa de trabajar con muchos compositores me ayudó a ver cómo trabajar en equipo, qué sacar sobre todo de la parte organizativa, de cómo organizar de forma eficiente el día a día del trabajo. Tengo que reconocer también que aparte de mi lado más creativo, tengo también un lado muy matemático, muy organizativo. Me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho la informática.
y creo mucho también en la eficiencia de trabajo. Mi padre, de hecho, trabajaba en una empresa con muchísimos trabajadores a su cargo y siempre me ha sido muy insistente en asegúrate de tener un buen team, de tener un buen equipo, organízalo bien, dales confianza, guíales. Y yo creo que tenía un mejor ejemplo en casa, ¿no? De forma innata, pues poco a poco fui desarrollando esa habilidad de intentar organizar bien los equipos de trabajo y sobre todo de ser muy eficiente con el tiempo de uno mismo. Y yo creo que en eso sí es cierto, también duermo muy poco, también tengo que reconocer, pero me da la sensación que muchas veces las horas me son muy eficientes, ¿no? O intento planificarme de manera que digo, bueno, ahora tengo que estar 3 horas con esto y necesito sacar estos objetivos adelante en 3 horas. Y hay veces, antes lo hacía más, me penalizaba a mí misma si no llegaba a mi objetivo del día y al día siguiente me levantaba antes, porque para las 8 de la mañana del día siguiente tenía que estar hecho lo que la lista venía del día anterior. Con lo cual, si no estaba hecho para ese día, al día siguiente me levantaba antes y lo tenía que hacer antes porque a las 8 de la mañana era como el reset. Eso lo hacía antes más. Ahora, digamos que soy una persona más mañanera. Muchas veces me levanto a las 5 de la mañana, que es cuando nadie me molesta en el teléfono y cuando puede ser mucho más efectiva de que no tengo interrupciones, ya sea de email, de teléfono, etcétera, etcétera. Y también hay un factor muy importante que hace cosa de 2 años creo que ha sido, empecé a trabajar con mi oficina que me lleva ahora, que se llama Uni, y entonces toda la parte administrativa de comunicación con la productora directamente, contratos, o sea, los temas más burocráticos y de papeleos me los llevan 100%, la parte de management, también de organización de agenda. Así que eso lo puedo delegar y me puedo encargar un poquito más a la parte creativa que es componer. Ah, mujer, supongo claro, por ahí va un poco los tiros de la pregunta. Supongo que si no delegas, pues es muy complicado, ¿no? Dices que pasas sueño, yo te veo la mar de espabilada y la mar de bien. Sinceramente, yo no sé, tú dices que ¿qué pasa? Supongo, porque con ese ritmo de trabajo sueño y tal, ¿no? Pero estamos en una hora complicada, son las 5 de la tarde, es la hora del té. Yo no sé, yo te veo, yo sí que tengo el biorritmo caído, pero te veo a ti muy en forma. Así que yo ahora lo que quería insistirte es en esta media docena de películas, por ejemplo, Sí. que en el 2023 has estado realizando. Bueno, otra cosa que me destaca, que me ha llamado mucho la atención, es la versatilidad de los proyectos. Hay de todo, hay comedias, hay no sé cómo decir, un drama, porque es un documental, ¿no?, sobre el Alzheimer que padece la actriz Carmen Elías. Sí. Hay también una película fantástica. Es decir, toda esta variedad de estilos te comporta una dificultad a la hora de componer, porque pasas de una cosa a otra o en cambio te supone un desafío o una mejora incluso, ¿no? Una virtud el poder cambiar de un registro a otro. Sí, yo creo que de cierta manera ayuda un poquito a mantenerte fresco y a no aburrirte con la profesión, porque si, imagínate, si te estancas solo en un estilo y empiezas una y otra, siempre con el mismo estilo, pues al final acabas un poquito agotada, ¿no? De siempre componer de la misma manera, con la misma paleta. Entonces, cada vez que me enfrento a un nuevo proyecto, y te diría que incluso siendo, por ejemplo, de hecho de las 6, digamos que el género más común entre ellas quizás sea el de comedia, pero no son comedias que suenan iguales. O sea, tú escuchas Vaya Vacaciones o escuchas Maridos con el toque western, o escuchas Ocho apellidos marroquíes con la gran, ¿no? el gran despliegue de instrumentos étnicos y en cuanto al lenguaje musical son muy diferentes. Entonces, el hecho, digamos, de que te viene un nuevo proyecto es como, bueno, empiezo con el canvas en blanco y veo qué puedo aportar creativamente y que para mí también sea un incentivo, que no al final no me canse de ello, porque si no, apaga y vámonos. Yo quiero aprender un poquito más todos los días también. Claro, yo te iba a preguntar precisamente por eso, si no tienes cierto miedo al encasillamiento. Es evidente que cuando hablas mujer y dices comedia o dices thriller, cada película pues, es hija de un padre y una madre, por decirlo así, y son diferentes, porque no es lo mismo Ocho apellidos marroquíes, por ejemplo, pues no sé, que Maridos o Vaya Vacaciones, en fin, cada una tiene su punto de vista, pero son comedias. De alguna manera,
parece que haya una preeminencia, ¿no? En tu trayectoria, así echando un vistazo, si entras en alguna base de datos. No sé si es porque lo prefieres o porque tu estilo se adecua más, o no sé, basta recordar, por ejemplo, el concierto de Sonafil de este verano pasado, Sí, ¿no? En el que estuvimos ambos presentes. Y bueno, allí se interpretaron una serie de obras tuyas, las dos eran comedias. Está claro que sí, había una sección también de terror, otra o de thriller, otra de comedia. Tú tienes sí, también thrillers. De hecho, Tarde sí, para la ira es una de tus primeras composiciones, ¿no? Pero sí. parece que hay ahí una preeminencia de comedias. ¿Esto es algo personal? ¿Es una preferencia tuya? O... Mm. No, la verdad es que no, ha surgido un poco así, quizás por las primeras conexiones pues, de las productoras que me empezaron a llamar más. Yo creo que también hay quizás el porcentaje de películas que se hacen en España normalmente suele tirar más por la comedia, queramos o no, creo. Luego también, pues enseguida, pues por ejemplo, con Álvaro, con quien hice Si yo fuera rico, después hice la película navideña, la 1000 kilómetros de la Navidad y luego la de los 8 apellidos marroquíes. O sea, también un poco como que una vez que ya trabajas con un director con el que ya marca cierto estilo y luego repites con ese mismo director, casi siempre el estilo de la peli va a ir en esa dirección, ¿no? Em, pero sí es cierto, por ejemplo, que de las dos un poquito más diferentes quizás de este año, que ha sido Kepler y que ha sido Mientras seas tú, eh, es una manera también de explorar paleta, de intentar decir, oye, tengo este estilo, ¿cómo me enfrento a él? Y luego también, igual la casualidad de lo del concierto que mencionas de Sonafil, que por cierto fue muy divertido y estuvo muy bien escuchar también obras de otros compositores y cómo se le saca partido a la misma orquesta con géneros tan diferentes entre sí y con voces tan diferentes creativas, ¿no? No sé, me dio la sensación como que hablé con Javier y le dije, oye, como, me dice, hombre, pues estaría muy bien pues que sea algo colorista, que saque partido también a la orquesta y un poco pues por el tipo de orquestación que tenían las dos bandas sonoras, las dos suites que al final acabamos haciendo, pues optamos por esa opción, pero también podía haber sido quizás otro tipo de película, ¿no? Pero me daba la sensación igual que por los perfiles de los otros compositores que igual iban a tirar más un poco más por lo thrilleresco. Al final en un concierto de ese tipo tienes un poco que, no sé, que dar placer a todo tipo de familias, de público que viene a un concierto así, ¿no? Y creía que podía dar un poquito de variedad. Pero no porque sea una opción propia de que tenga especial interés por hacer más comedias, que de hecho agradezco siempre cuando cambio un poquito de estilo, también agradezco también meterme en otros lares musicales que no sean necesariamente de comedia. Soy Master Winemaker por la Universidad de Napa Valley. A mí esto del T-Link no me va, ¿eh? Pues claro que no, porque ahora buscando el amor verdadero. Hoy, por ejemplo, estoy buscando una MILF, que lo tiene más claro. What the fuck? Es que mamá es una MILF. No, No, no. no. Al respecto, hace nada ha recibido un premio, el premio Berlanga de la Academia Valenciana del Cine, por lo cual te damos nuestra más sincera enhorabuena. Gracias. Es muy merecido, además. He tenido la oportunidad de estar escuchando la música estos días y realmente es un trabajo muy remarcable, diferente y, bueno, la película también lo es, una película fantástica. Sí. ¿Cómo abordas una película de estas características? ¿Tú crees que la historia mediatiza al favorecer cierta inventiva? O, no sé, por ejemplo, el tema también de los premios, son dos preguntas en una. ¿Crees que también necesitas a lo mejor la suerte de emparejarte con alguna película o con algún director que tal vez al recibir premios, pues eso pueda cambiar, ¿no?, la percepción de la música en la película? No sé, caso por poner conocidos, Alberto Iglesias con Almodóvar, o algo reciente, el de Celtia Montes con El buen patrón de Fernando Viendara, ¿no? Sí, respondiendo a tu primera pregunta sobre Kepler, digamos que sí que se estableció, bueno, primero Alejandro, el director, que tenía un concepto ya muy claro de que quería una peli un poco sci-fi, o sea, como de ciencia ficción. Se encuentra con un hombre que padece también, no sé, como que tiene también sus problemas, que empatiza con una niña que tiene una historia también bastante dura y que recuerda mucho a su madre.
digamos que había muchos elementos, muchos componentes. Por una parte del espacio, porque Carra Rejal, el protagonista, tiene en su piso montado toda una nave espacial que le parece que está viviendo en el espacio. Entonces, esa parte fantástica había que plasmarla de alguna manera en esa mente de él. Y esa mente de él un poco expresado a través de la música también, de todo este sonido más electrónico, más de sintes modulares, un poco más de exploración de tímbrica, ¿no? De lo que a él se le pasa por la cabeza y él donde le parece que está. Y luego, por otra parte, también la relación entre ellos y la relación un poquito más emotiva. Ahí sí que decidimos tirar un poquito más, bueno, mucho por piano y luego por un trío de cuerda, que de alguna manera es como que nos trae a casa, al lenguaje un poquito más terrenal, las partes más emotivas, más emocionales de la película y un poco también las memorias de él con su familia en el pasado y de la niña con su madre. Entonces yo creo que era como un paralelismo muy bonito a tener en cuenta de esa parte de eso, de ciencia ficción y al mismo tiempo de que sea emocional y que dé su mensaje, ¿no? Entonces te permite un poquito más explorar. Ahora es que la orquestación era muy original. Yo cuando lo vi, cuando estaba escuchándolo, veía ahí la electrónica, ese trío de cuerda que mencionas y el piano y decía, te haces una composición de lugar a partir de esa orquestación, de lo que estás diciendo, ¿no? De una parte más orgánica, otra parte más electrónica para de alguna manera, ¿no? Reforzar o construir esa historia, ¿no? De una manera musical. Sí, inicialmente pensábamos también que igual nos haría falta tener orquesta grande y tal, pero también la delicadeza de la propia historia es más íntimo. nos ayudaba, sí, ayudaba a acercarlo a algo mucho más íntimo. También tengo que confesar, o sea, también limitaciones en presupuesto, de decir, no podemos tener una orquesta en unas cuantas sesiones y lo tenemos que hacer algo con algo un poquito más chiquitito. Al principio te cuesta un poco como situarte, porque yo pensaba inicialmente que, digo, ostras, esto requiere una orquesta, quiere algo grande y tal, pero luego dándole una vuelta y hablando con el director y viendo un poco, encontrando también mucho el arco, qué tema iba a ir dónde, o sea, ha habido muchísimo trabajo de preplanificación, un poco de guión musical, por decirlo así, y Alejandro lo tenía muy claro, en ese sentido lo tenía súper claro. Y luego lo bonito también es que me ha dejado también con mucha libertad de, bueno, guíate por instinto, tira por donde crees que tienes que tirar y partimos de ahí. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte que enseguida congeniamos. Y me pasó un poquito también esto con Mientras seas tú, que también es una historia muy intimista, muchísimo, también con mucho piano. De hecho, yo soy pianista, entonces de repente era un poco como expresarse en lo musical, todo lo que quieres decir a través de un piano, ¿no? De Carmen Elías y de sus memorias también de pasado. Bueno, la verdad es que tiene mucha tela, porque toca muchísimos puntos la propia película y musicalmente digamos que también lo teníamos que ayudar un poquito. De hecho, tiene un poco de electrónica, Mientras seas tú, tiene un poquito de electrónica y que está más relacionada con la enfermedad y cuando le está afectando más la enfermedad a Carmen. El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc. Quina estació de l'any estem? Aquest matí ho sabia. La memòria falla, primer subtilment i molt a poc, més contundentment. Carmen Elías por camino. Entonces un poquito como explorar esos timbres y sobre todo un poco tener la confianza de que el director o directora está contigo y te deja hacer cosas. Y en estos dos proyectos he tenido muchísima libertad, en los dos. También te digo, en muy poquito tiempo, especialmente Mientras seas tú, porque tenían ya fecha San Sebastián y fuimos con muy poco tiempo. Pero creo que también ponen las pilas a intentar tener una dirección y a tener las ideas claras y de tirarte a la piscina. O sea, es que no hay margen de error. Tienes que tomar una decisión y lanzarte con ello. Yo creo que ahí es donde el instinto, ¿no? Es que tienes que aferrar a él. Si te lo piensas demasiado, ya... De hecho, has sacado ahora mismo un tema, ¿no? El sentido de la vida de este documental, que es una maravilla, y que se puede encontrar en Spotify. Y nada, en fin, era simplemente comentarlo y que la gente lo sepa, ¿no? Que está ahí, que puede acceder a ello para degustar ese trabajo que, aunque lo hagas hecho con poco tiempo, la verdad es que, bueno, muchas veces se dice que de la precariedad, entre comillas, o de la falta se hace virtud y bueno, y ahí uno se viene más arriba, tal vez, ¿no? Respecto a la segunda parte de la pregunta que te he hecho, porque te hago un 2 por 1. Perdón que me extiendo igual demasiado. No, que vale. De la segunda parte, pues
Yo creo que tiene mucho que ver, especialmente en cosas de premios, de encontrar a esa pareja, ¿no? De decir, bueno, tienes al director o directora que sabe que se va a arriesgar en su propio proyecto, que no quiere algo habitual, que no está buscando lo que todo el mundo busca y que creativamente va a intentar tirar un poquito de ti, ¿no? Yo creo que es muy clave tener a alguien así, un poco para ir de la mano y sobre todo eso, para sentir que tienes la confianza en decir, confío en tu criterio, te deslego la parte musical. Evidentemente es un diálogo, yo siempre estoy muy abierta a las notas que me tienen que dar, sobre todo porque ellos llevan trabajando en el proyecto muchísimo más tiempo que yo y tienen ya una idea en la cabeza muy clara de lo que quieren en muchas ocasiones, entonces es como cuesta decir me dejo sorprender, o se aferran mucho también a los temps, que ese es otro de los peligros, ¿no? de la música así un poco más temporal que ponen para montaje de referencia y luego te dicen, no, es que me encanta esto, entonces es como difícil sorprender a director o directora. Pero claro, encontrando un poco esos lazos de unión, y al final yo creo que tiene mucho que ver en eso, en confiar en que la persona creativa que tienes al lado va a saber o va a intentar contar tu historia lo mejor posible, ¿no? Claro, es que te lo preguntaba en el sentido de que hay gente, te llega a veces comentarios de compañeros, compañeras, colegas y algunos opinan que bueno, que la historia sitúa a cada uno en su lugar. Y hay otros que, bueno, hay que tener también esa pizca de suerte, ¿no? De estar en el sitio oportuno y en el lugar oportuno, porque eso de que la historia sitúa a cada uno en su lugar, pues, bueno, depende, ¿no? También de muchas circunstancias y de la difusión. Estamos en un mundo, pues, muy globalizado, muy dependiente del tema de la información y es mucha la saturación que llega y para singularizarte... Eso de situar la historia cada uno en su lugar es muy ambiguo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Tú has mencionado hace un momento el tema del trabajo en equipo, ¿no? Ahora, yéndonos un poco más hacia tus orígenes, a mí me llama mucho la atención, en tu web sí que se puede leer que eres graduada por la Universidad de Berkeley en el año 2010, si no recuerdo haber leído mal. Y claro, tienes unos años ahí hasta que más o menos vienes a empezar a trabajar de una forma regular a partir del 2016 con Tarde para la Ira. Tienes un montón de trabajos, pero una cosa, no sé cómo definirla, son casi un centenar de trabajos internacionales haciendo de todo, arreglos, orquestaciones, programaciones, con gente de primera línea en producciones internacionales muy conocidas. Como una recién graduada en Berkeley, es cierto, pero ¿cómo se construye ese networking, por decirlo? No me gustan los barbarismos, pero ¿cómo se consigue ese contacto, esas relaciones? Es que es tremendo, o sea, yo me he quedado mirando y digo, madre mía, es un poco algo más desconocido tal vez de tu faceta de compositora. Bueno, en fin, te conocemos por tu música, pero en realidad has estado realizando un trabajo enorme durante unos años, pero una cosa que va desde películas de James Bond a trabajar con Ridley Scott, en fin, son cosas realmente tremendas. A ver, tuve, yo creo que por una parte suerte y por otra parte tenía el hambre de que quería enseguida empezar a trabajar en cuanto me graduara, porque normalmente en Boston, pero ahora tenemos la gran suerte que hay en Valencia, está el máster, ¿no? Que la gente puede cursar el máster de Film Score en Berkeley ahí en Valencia. Te iba a preguntar por ello después. Sí, yo me gradué porque había estudiado antes piano en el conservatorio, etcétera, y de repente descubro un poco que mi gran pasión es el film scoring a los 23 años, o sea, ya relativamente tarde. Y decido irme a Boston con 23 hasta los 26, 22, 23 hasta los 26, que fue cuando ya me mudé a Los Ángeles. ¿Qué pasó? Que en esos 3 años que estuve en Boston veía que venían los chicos con 18 años a cursar su armonía 1, pero yo desde el día 1 estaba detrás de la gente que venía invitada, de si venía Bill Ross o venía David Newman o John Powell o quien viniera, yo me tenía que acercar a esa persona y tenía que hablar con ella, porque sabía que el día que me graduara de algún sitio tenía que tirar.
Y teniendo delante a esa gente es como, bueno, aprovecha tu oportunidad y habla con ellos. Entonces me acercaba, les daba un poquillo la chapa, pero me lo curraba. O sea, me lo curraba en plan de me veía antes un montón de pelis suyas, me escuchaban las sonoras, les iba con preguntas concretas de los proyectos en los que habían trabajado. Hacías claro, un trabajo de campo. Sí, totalmente. Vale. Porque, claro, si les vas a alguien y les dices, me encanta tu música, y te quedas ahí, pues ellos dicen, pues muchas gracias. Pero eran accesibles, es decir, tú llegabas, sí. Sí, claro, venían, te daban su masterclass para la clase y siempre había algún momento en el que te podías acercar. Y luego además, curiosamente, trabajaba 20 horas semanales para el departamento de vídeo y grababa muchos de los clinics que ofrecían a alumnos en abierto. Yo estaba en la cámara o dirigiendo el show para grabar si teníamos multicams. Entonces muchas veces me tenía que acercar a ellos para firmar el papel del permiso que dan para el vídeo. Entonces yo aprovechaba todas esas oportunidades, porque era la manera de, tengo que acercarme a esta persona, tengo la opción de que le pida la firma, vaya y ya está, o tengo la opción de tengo 2 minutos para hablar con esa persona. Los voy a aprovechar. Entonces intenté hacer networking, quedarme con emails, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que el tercer año de Boston, claro, los cursos eran más o menos desde septiembre hasta mayo aproximadamente. El verano antes, o sea, en ese agosto, justo antes del último año, le dije a mis padres, me voy a ir a Los Ángeles y me voy a ir sola 2 semanas. Y me dijeron, estás loca. Y digo, no, me hago una maleta y me alquilo un coche. Me han dicho que la ciudad es muy grande, me tengo que alquilar un coche allí y voy a ir a ver a gente. Y mis padres me dijeron, ¿cómo lo vas a hacer? Pues empecé a tirar del hilo de gente que ya tenía los emails de las visitas de Berkeley, gente que seguía por Facebook, porque en aquella época, a ver, esto es 2009 cuando hice esto, tenía 25 años yo en aquella época, ¿no? Pues empiezas a tirar de gente de Facebook, en aquella época pues eso, no era tan accesible, era difícil a veces conseguir los emails, pero sí era más fácil hacerle el friendship en Facebook porque acababa de emerger, como quien dice la cosa, ¿no? Y allí estaba muy extendido en Estados Unidos, en España tardó un poquito más en llegar. Y les escribí, estamos hablando de igual, o sea, Alan Meyerson es el mezclador de Hans Zimmer. Le escribo, oye Alan, me encanta tu mezcla, he escuchado esto, me ha flipado tal, y me dijo un día, pásate por el estudio y ven a verme. Entonces fui, aproveché, era remote control. Ven que pasa que te voy a presentar a Hans. Me presenta a Hans Zimmer también ese día, o sea, y luego al día siguiente me dice, ¿quieres volver a venir? Yo había quedado ya con otra persona, le cancelé a aquella para tener la oportunidad de ir a una segunda vez con él, de que me invitaran a unas grabaciones en ese mismo viaje. Entonces, en 2 semanas, y no sé a cuánta gente pude ver, a 20 personas. Y de esas 20 personas durante ese año estuve escribiendo mails, oye, voy luego para Los Ángeles. Entonces, una manera como de poco a poco ir estableciendo el contacto. Luego me enteré, a ver, yo creo que mi puerta de entrada en Los Ángeles desde luego fue la parte técnica, porque siempre he sido muy friki, mucho. Ordenadores, librerías, métodos de trabajo. Y luego aproveché también que la compañía de Vienna Symphonic Library, que es una librería que muchos compositores usan, en aquella época lanzó un programa nuevo que se llama Vienna Ensemble Pro para usar diferentes máquinas de forma simultánea desde una principal, con un cable de red para mandar MIDI y recibir audio solo en el cable de red. Y muy poca gente controlaba esa tecnología, ¿no? Y ese programa. Entonces me hice experta, o sea, entré en el beta team de la compañía, me empollé el programa de arriba abajo y cuando fui a LA, que poco a poco varios compositores empezaron a usar ese sistema, claro, buscaban a gente experta en él. Y éramos muy, muy pocos. Entonces me dicen, oye, David Newman está buscando una persona tech. Pues fui a hacer una audición. La audición fueron como 3 horas o 4 horas delante de un ordenador probando que sabía hacer las cosas. O sea, fueron duras. Pero bueno, entré con él y estuve de hecho muchos meses. La compañía de Hans Zimmer igual, estuve como 9 meses trabajando allí. No directamente para él, para una compositora que era parte de Remote Control. Y así pues con Jeff Rousseau, o sea, con muchos compositores muy conocidos. Y luego además allí es que todo el mundo se conoce, entonces ya poco a poco pues van hablando, te van recomendando y sobre todo lo que tenía muy claro al principio era que quería pasar por muchos roles diferentes para conocerlos desde dentro y para saber cómo optimizarlos, cómo expresarte para poder, ¿no? En el momento que me tocara a mí el día de mañana lidiar de alguna manera con el departamento musical,
como todo el mundo que fuera parte del equipo iba a colaborar y lo íbamos a hacer de la forma más efectiva posible, de lo que yo consideraba más efectivo posible. O sea que aquí evidentemente cada equipo de trabajo funciona de forma diferente. Entonces, fue un máster. La relación, por ejemplo, con los compositores españoles, que también es esa continuación, por ejemplo, con Alberto Iglesias, con Roque Baños, con Lucio Godoy, que también he visto que están ahí en la web. ¿Eso fue al volver de allí? Sí, fue al volver porque ya estando allí, digamos que Berklee me lanzó un poquito el anzuelo, me dijo, oye, vamos a abrir campus en Valencia, nos interesa tener a una persona muy techie y nos interesa mucho tu perfil. Entonces ya al volver ya venía ya con la idea de tengo que acabar en Berklee como sea, ¿no? Y de hecho ya vine 2 semanas después de venir hice la primera entrevista, o sea que fue bastante inmediato. ¿Qué pasó? Que desde que hice la entrevista primera hasta que empecé a trabajar pasaron como unos 6 meses aproximadamente. Y yo dije, ostras, en este tiempo no sabía cuánto tiempo iba a ser. Dije, yo tengo que trabajar, no me voy a ir a ver, mis padres viven en Navarra y la intención inicial digo, bueno, pues me quedo en Navarra, pero dije, no, yo me voy a Madrid. Yo me lanzo a la piscina, me voy a Madrid y por lo menos trabajo con compositores de aquí para hacer cosas y ayudarles también en sus proyectos. Tú tenías un plan, ¿eh? Desde el principio tenías un plan, ¿eh? Claro. Iba todo así como casi milimetrado. Y justamente a la vuelta que yo me venía de Los Ángeles y Roque Baños empezó a ir. Y entonces, claro, me conoce y me dice, oye, pero en España te tienen que conocer. Digo, a ver, voy ahora un poco a tirarme a la piscina porque mi intención es acabar en Valencia, en Berklee. Pero bueno, sí. Y me dice, no te preocupes, voy a mandar 2 emails. Y mando 2 mails, uno a Alberto Iglesias y otro a Lucio Godoy. Entonces me vi con los dos. En aquella época Alberto justo se iba a tomar un tiempo sabático y también iba a escribir un ballet y una ópera y tal, y no estaba en ningún proyecto audiovisual, no necesitaba ayuda en ese momento. Y justo Lucio Godoy empezaba una serie. Y me dijo, oye, pues igual voy a necesitar una music editor para la serie y tal, y échame una mano con varias cosas de orquestación. Entonces ya empezamos a colaborar. Y de ahí a más conocí, claro, a Federico Jusid. Alberto luego más tarde, unos años después, me llamó para Exodus. O sea, la verdad es que ha sido una andanza. Y además que de hecho es que han sido, gran parte de ellos han sido también un poco como mis padrinos aquí, porque han sido los que me han abierto muchas puertas, que muchas de las recomendaciones de mis primeros proyectos vinieron gracias a ellos. O sea, claro. Lucio fue quien me invita a co-componer Tarde para la ira. Claro. Es que esa es la secuencia cronológica un poco que entrelees, por decirlo así, o que ves entre líneas en tu biografía y bueno, quería confirmarlo un poco porque me daba esa impresión, pero tampoco lo tenía claro, ¿no? Y la verdad es que sí que parece, claro, a posteriori como que las cosas han resultado muy como muy lineales, ¿no? Como que ha salido todo a pedir de boca, pero hay un trabajo importante, un trabajo de campo que estábamos comentando. Lucía se ha metido en un marrón muy gordo. ¿Qué coño es esto, Lucía? Ni Dios la ha visto. La chica está ahí. ¿Dónde ha sacado todo esto? Son regalos que me trae ella. ¿Y quién es? La sirvienta. Todos acaban yéndose de aquí. Muy bien, entonces llegas a Berklee en Valencia, ¿vale? En el campus de Valencia estás 5 años impartiendo un máster como profesora, como docente, relacionado con el tema audiovisual y sobre todo con la producción musical y con la tecnología. Entonces, lo que queríamos era preguntarte un poco por la importancia que reviste la tecnología hoy en día en la elaboración de una partitura y en ese sentido, ¿dónde queda la inspiración? Pues yo creo que hoy en día es que el instrumento de cualquier compositor de música para imagen es el ordenador. Y entonces igual antes veníamos unas tradiciones clásicas un poquito más de papel y lápiz y de sentarnos al piano. A ver, yo sigo sentándome al piano porque soy pianista, ¿no? Pero digamos que de alguna manera la parte de tecnología musical es clave. ¿Por qué? Por las demos, sobre todo. O sea, lo de hoy día de tener que entregar una demo que esté lo fielmente más acercada a lo que luego va a ser la realidad y la mezcla final vamos, es que es un must, ¿no? Eso es casi
que te lo piden sí o sí. Entonces, el hecho eso de conocer muy bien las librerías de sonido, de saberte mover muy bien con MIDI para poder plantar antes lo que era partitura, ahora lo que son maquetas, todo eso es la idea que tienes en la cabeza. Y luego siempre sincronizar con audiovisual y vista en contexto. Entonces, claro, la parte de sincronías al frame, o sea, de ir al fotograma clavado, de que puedas ponerte tus marcadores que te ayuden un poco de probar diferentes tempos para que esto luego cuadre donde tiene que cuadrar. Antes lo hacían todo a stopwatch, o sea, iba cronometrado con minutajes y se ponían en su esquema de en segundo 5 y medio necesito hacer el hit ¿no? Iban con un reloj, iban dirigiendo, iban acomodándose para llegar a ese 5 y medio que tuviera el acento que tenían que tener. Hoy en día vamos todo con clic y ese clic va a través, o sea, lo hacemos en un secuenciador con una preplanificación de que tu tempo map, o sea, tu mapa de tempo está ya hecha para que esa sincro caiga donde tenga que caer, ¿no? Especialmente en animación o incluso también te diría en comedia muchas veces tenemos que ir súper pegados, ¿no? Claro. Entonces el margen, digamos, de irte, de que el frame no vaya en sincro, ¿no? Ya hoy en día va todo con clic y hecho, digamos, ya las primeras ideas incluso en el ordenador. Y también eso, 1, y 2, el cambio de paleta que tan grande que ha habido, especialmente ahora más, cada vez más. No olvidemos eso, instrumentos más electrónicos, sintetizadores, atmósferas, etcétera, ¿no? Que poco a poco se está integrando un poco en que la paleta ya la orquesta muchas veces forma parte de un elemento más dentro de toda la paleta global, y cada vez te piden más. Queremos unos híbridos que sean muy potentes, que sean muy electrónicos, que juega mucho con la trama interna de personaje, de subconsciente, que sea muy electrónico y que vaya un poquito, que nos desvíe de lo habitual y de la paleta habitual. Y ya no es un clarinete hace una línea, ahora es un sinte raro procesado hace una línea. Algo que Kepler, por ejemplo, va en esa línea, ¿no? Tienes ahí esa electrónica y tienes luego esa parte, digamos, más vinculada a la orquesta, bueno, en este caso de cámara, pero... Sí, Kepler tiene esa línea, Venus tenía también esa línea, que tiene un componente electrónico muy cuidado y muy estudiado también. Y pero tiene sus coros, su vocalista femenina, es una maravilla eso. Sí, sí, de alguna manera es que a mí me llama mucho tener siempre la paleta de alguna manera, dentro de lo que se puede y de lo que se puede también, ¿no? De lo que se quiere y lo que se puede. La paleta orquestal y siempre algún componente. No me gusta desvincularme mucho de la parte melódica, que sé que hoy en día cada vez se tiende menos a poner melodía, pero para mí muchas veces me aferro a eso en cuanto a temas, ¿no? En poderlo desarrollar, que muchas veces temáticamente hay veces que ya directamente es una paleta o cierto motivo que usas electrónico y ya digamos que lo asocias, ¿no? Con un personaje, con una sensación. Pero me gusta, la verdad es que siempre luego la parte de producción musical, yo creo que en nuestro caso los compositores de audiovisual tenemos la mitad de la cabeza para composición y muchas veces la mitad de la cabeza para producción musical, ¿no? El proceso de una vez que ya lo tienes aprobado, pon la maquinaria en marcha para partituras, para las grabaciones, a quién llamas, a quién no, qué estudios reservas, en qué fechas lo podemos hacer para que luego las entregas lleguemos, con qué mezclador, qué estilo de tal se le va a dar mejor a este mezclador. O sea, hay muchos elementos que hay que cuidar también y que forman parte de ese tic-tac de calendario, que cuando te dicen tenemos 3 meses, no son 3 meses de componer, son 2 meses de componer y 1 de producción musical, porque luego hay que sacar adelante todo eso, o sea, luego hay que, en fin, las grabaciones, prepararlo todo, lleva mucho tiempo hacerlo bien. Claro, es que para mí una de mis apuestas era que la producción musical tiene que estar muy cuidada, muy cuidada. Es que porque es mi apuesta. Sí, dime, perdón. Sí, no. No, que para mí la parte de composición viene de la mano o sea, la parte ya dentro de la producción musical es cuando ya, para mí, es como pasar al siguiente nivel. Si tienes unas ideas en maqueta, pero luego los músicos reales te lo van a llevar a un mundo real, invirtamos en esa producción, invirtamos en tener muy buenos músicos, invirtamos en tener muy buena mezcla, que luego vayas al cine y que esa mezcla 5.1 te envuelva y digas, vaya como suena en sala. Y es importante porque al final el nivel de calidad, si nos quedamos en nivel maqueta, bueno, pues puede estar muy bien, pero ¿por qué no subir? ¿Por qué no subir el nivel, ¿no? En esa producción musical de sacar todo el arsenal que tengas que sacar, graba con los mejores músicos que te puedas permitir.
porque eso va a ir en que la calidad final del producto suba y crezca, ¿no? Y creo que seguramente eso me viene mucho de haber visto a los americanos trabajar y del despliegue, macro despliegue que ellos hacen en cuanto a producción musical. También los tiempos, a ver, es que uno se pone a ver algunos documentales por ahí, a Morricone o a John Williams, claro, son personas de otra generación. Bueno, Morricone ha fallecido incluso y claro, los ves escribir a mano con el papel pautado y tal y uno se cree que todavía, bueno, en fin, eso todavía sigue así y nada más lejos de la realidad como nos estás haciendo ver. Bueno, tienes esa faceta docente, también has dirigido orquestas, porque has dirigido a la Sinfónica de Navarra en conciertos dedicados a la música de cine. Música de cine, estamos hablando de un concepto general, ¿no? Música audiovisual, porque realmente hoy en día la televisión, los videojuegos están también ahí. Pero yo te quiero preguntar ahora, ¿qué es lo que te empuja de toda esta amplia gama de dedicaciones, por decirlo así? ¿Qué prefieres de todo esto? Es decir, ¿qué te empuja a componer música de cine? Y suponiendo que te empuja algo a componer música de cine, imagino, ¿cuáles son tus referencias en este campo? Pues muy buena pregunta. Creo que me empuja, por un lado, las ganas de contar historias desde el aspecto musical, de aportar, de ver qué se puede aportar al campo de juego, por decirlo de alguna manera, del no aburrimiento. O sea, de hecho, si no acabé siendo músico de concierto era porque, entre comillas, me aburría el estar 8 horas sola en una habitación solo componiendo y perfeccionando una obra preexistente. O sea, el hecho de crear y de rodearme de gente creativa. O sea, yo creo que eso es al final la clave. Y quizás esto de tocar tantos palos, de dirigir y tal, y orquestar en unas cosas y mezclar para otros compositores en algunas ocasiones también, forma parte también un poco de ese hambre creativo y también de no acomodarme y de no aburrirme, porque hay veces que cuando llevo ya muchos días seguidos sola componiendo en casa, estoy que me subo por las paredes. Necesito también de vez en cuando algún tipo de cambio y de incentivo mental por otro lado, ¿no? Ya sea para estudiar una partitura que tengo que dirigir, o ya sea para componer una obra de concierto, o un encargo que me han hecho para otra cosa, o en mezclar. O sea, creo que... Y sobre todo también de conocer muy de dentro cada uno de los componentes, ¿no? que tiene ese músico audiovisual y poder enriquecerte de ello. Porque si no, no sé, creo que un artista nunca se debe acomodar. Y si en el momento que ya te empiezas a acomodar, peligro, ¿no? Entonces, lo tuyo es que es muy inquieta, porque no te acomodas, ¿no? Vamos, sigue. No, y luego, ¿qué me mueve también? A ver, me mueve mucho haber visto muchísimo cine en casa. O sea, mis padres son muy cinéfilos y estamos hablando que igual se están viendo en torno película diaria, 2 películas, en fines de semana 3. O sea, sí, a ese nivel. Ven muchísimo cine. Y series, películas, muchas americanas también, de hecho, o sea, también mucho cine de fuera también. Y un poco, pues mi infancia ha sido escuchando John Williams, ha sido escuchando Morricone, ha sido escuchando James Newton Howard, ha sido escuchando John Powell, ha sido escuchando, o sea, muchísimos compositores, Hans Zimmer, por supuesto, y luego también de los más europeos. Y descubriendo como joyitas, ¿no? Que de repente te abren y dices, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Esto qué es? Entonces, muchísima curiosidad. ¿Cómo cuáles? Ahora que hablas de esas joyitas, dinos alguna que hayas descubierto o que te venga a la cabeza, si te viene alguna. Si no, lo editamos. Sí, a ver, sí. No. James Newton Howard tiene una peli de la espía rusa, está el pájaro, ¿cómo es? El pájaro... Gorrión rojo era aquello, ¿no? El gorrión rojo. Sí. Flipante. O sea, para mí eso es un masterpiece. Y me llama mucho la atención que esa banda sonora haya pasado un poquito desapercibida. Sí, es que porque muchas veces va vinculado todo el inicio un poco del al éxito, ballet, claro. Sí, pero es una pena. O sea, es una pena porque de repente dices, jolín, ¿cómo puede ser posible que haya semejantes piezas magistrales? Porque todo el opening con la apertura del ballet, que cómo de repente se integra, se vuelve score, vuelve otra vez al ballet, es increíble y es muy difícil de hacer, y muy difícil de hacer así. Y te das cuenta y dices, jolín, me encanta aprender de ese tipo de banda sonora, de ese tipo de lenguaje, de ese tipo de approach que te mete en la peli. Y ya te digo, y es una peli muy larga, pero es que
musicalmente es magistral, es increíble. Es increíble. Sí, es lo que hablábamos antes de un poco del arrastre del éxito, ¿no? Si la película tiene pues ese éxito popular, la gente pues le presta más atención en todos los aspectos, en todas sus facetas, ¿no? A mí me ha llamado la atención de lo que has dicho, lo de contar historias, ¿no? Yo creo que eso está en la base, ¿no? de los compositores, o de todos los compositores, yo creo, de los compositores de cine, porque me da esa impresión, ¿no? Que si no fuera así, si no tuvierais ese impulso para narrar una historia de manera musical, pues os dedicaríais a la música y a componer, pero no sería música de cine, sino que compondríais, no sé, música. Sí. Creo que la palabra idónea que describe esto que estás comentando es la empatía. Un músico de visual tiene que ser empático, tiene que entender qué es lo que tiene en la cabeza, qué necesita la historia y dejar de lado lo que tu instinto musical muchas veces te pide hacer. Porque a veces que en una forma, de repente tienes un fraseo y lo normal es que en pares, ¿sabes? En el compás 8 tengas la cadencia que acabas tal y muchas veces te truncas porque estás viendo la imagen y estás diciendo es que la frase no puede acabar ahí porque el esquema se rompe. Tú estás en servicio del esquema que te está dando la propia película y lo que te está haciendo sentir la propia película y lo que quieres tú transmitir como compositor, porque estamos viendo una capa de subconsciente muchas veces, ¿no? Y para mí esa es la magia. Es la magia de la música de cine. Es que es complicado. Es complicado porque está el director, está el productor, está ahí una serie de intereses y tú, sin embargo, te estás expresando a través de tu música al mismo tiempo que estás contando esa historia. Eso es muy difícil. Eso... Sí, es muy difícil. Y sobre todo porque la persona un poco con la que vas mano a mano, que es el director o directora, en muchas ocasiones, bueno, la mayoría, no tiene conocimientos musicales. Entonces, a la hora de expresarte y de que te esté dando notas, ¿cómo te dice que no te funciona? ¿Cómo sacas la información? Es que muchas veces hacemos de psicólogos y transformamos las palabras que te dicen luego en conceptos musicales, pero es muy subjetivo, porque muchas veces te dicen, no, es que me está pareciendo demasiado oscuro y no te saben decir muy bien el por qué. Igual ha sido la elección del instrumento que has hecho, la tesitura, dónde te lo estás llevando armónicamente, es que son muchos factores. Tiene que haber una química, ¿no? Más que, porque claro, son lenguajes diferentes y los dos estáis pretendiendo contar la misma historia, por decirlo así, cada uno con su voz, además. Sí, y es un ejercicio también de dejar el ego de lado y de muchas veces pensar que quizás la idea que tú tienes musical a veces no sea en ese momento la correcta. Que igual te está diciendo el director, es que por aquí no quiero ir y tienes que intentar entenderle y no decir, joder, está equivocado, ahora me van a hacer otra revisión. Y eso que muchas veces que te vuelven muy majara, ¿eh? O sea, no es siempre que el director o la directora tenga la razón. Pero en muchas ocasiones, claro, es que ellos al llevar tanto tiempo con el proyecto delante, lo que te están expresando es que lo tienes que escuchar y tienes que saber entenderlo. Y hay veces que no das a la primera en el clavo. Y esto de replantearte las cosas y que te nieguen, ¿sabes? Te digan, no me funciona, no me gusta. Es duro a veces. Eso, pero bueno, es hacer el ejercicio. Sí, pero bueno, a ver, hay que entender el contexto y sobre todo a mí en principio igual pues me costaba un poquito más, pero claro, como ya veía muchos compositores decir, bueno, yo estoy aquí para dar soluciones, o sea, no para poner problemas. Dime qué necesitas, yo estoy aquí para escucharte, qué necesitas de mí, ¿no? O qué necesitas de la música y intentar llegar a una solución que no necesariamente sea práctica y te lo quieras quitar de delante pronto, que tampoco es eso, no es buscar una solución fácil, pero sí es darle una vuelta. A mí me encanta, o sea, de niña me acuerdo de hacer un montón de mecanos, de cosas mi padre hacía aeromodelismo en casa también, teníamos un montón de aviones por casa, coches, de todo para montar. Mi hermana también, de hecho mi hermana trabaja en la NASA europea, la ESA, o sea, es un coco, o sea, en realidad tenemos eso, una cabeza muy matemática las dos. Y eso también musicalmente, esos puzzles, hay que resolverlos también musicalmente. Evidentemente teniendo muy consciente siempre la parte creativa, sí. Y antes comentabas, ¿no? Que dices, oye, es que la parte también tecnológica de tener aquí lo de los ordenadores, a veces que igual te puede restar la parte creativa, pero es que al final es un balance. Es guíate por instinto, pero ten toda la base técnica para poder aportar las dos cosas y juntarlas las dos en una.
Y estos puzzles que decimos para contar historias también son así. Si tú a alguien le dejas como artista, compone una obra musical, pues seguramente tendría que ir al auditorio y no a un cine a escucharlo, ¿no? Correcto. Entonces esos jeroglíficos, sí, yo creo que tienen que convivir de alguna manera. Cambiando un poco de tercio, también quería comentarte que, bueno, en los últimos años pues, se ha apreciado un avance, por decirlo así, o un reconocimiento mayor, pues, por ejemplo, en el terreno de la dirección. Hay una serie de directoras pues, que se han ido haciendo un nombre, hay una serie de películas que han ido triunfando, Alcarrás, en fin. En el campo de la música de cine en concreto, pues hasta hace unos años había algún nombre, como no se recuerda ahora mismo, Eva Gancedo. En la actualidad, bueno, estás tú, está Celtia Montes, Arantzazu Calleja, no sé, hay una serie de nombres que van destacando, afortunadamente. ¿Crees que hay un avance sustancial al respecto en la música de cine con las mujeres que vais incorporando a la especialidad, que vais destacando, o que se trata también de unas cuantas excepciones, o esto es un comienzo que ya no va a parar? Creo que de alguna manera se ha empezado a buscar debajo de las piedras, ¿no? Y a dar oportunidades que quizás no se hubieran dado en otro momento. Y esos votos de confianza, por una parte, al principio cuestan, porque hay que demostrar muchísimo, porque parece que siempre empezamos de -10 y luego poco a poco ir demostrando que lo puedes hacer, pero que luego están siendo votos de confianza que luego están afianzados, ¿no? Y que sí que confían, y que ves que de repente ya no te llaman por es que necesitamos una mujer para el tema de las ayudas del ICA o lo que sea, ¿no? Sino que nos ha gustado mucho el proyecto anterior que has hecho, nos ha funcionado súper bien, vamos a volver a confiar en ti, o hemos escuchado esta banda sonora, nos encanta lo que has hecho, queremos confiar en ti para este proyecto. Entonces ya no van buscando tanto la parte de Vanessa Gardner es una mujer, sino hemos escuchado esto de atrás y nos ha gustado mucho y queremos trabajar contigo. Que creo que va siendo poco a poco más la corriente, lo cual pues muy agradecida. Sí que es cierto, en mi caso, todo el tema de lo de las ayudas y tal, sí que de alguna manera me vinieron bien, entre comillas, para que hubiera gente que por lo menos pusiera mi nombre sobre la mesa. Es que si no, no hubiera tenido casi ninguna opción, porque si digamos que la profesión, prácticamente todos los referentes que hemos tenido hasta ahora, o eso, excepto muy poquitas excepciones, han sido siempre masculinos. Y parecía que el departamento musical siempre tenía que estar liderado por un hombre. Y que era como la confianza de tengo un hombre a cargo de... pero tengo que decir que eso, que poco a poco creo que se está abriendo, se está por lo menos concienciando también que tiene que haber diversidad, que tiene que haber un cierto equilibrio. Sí, claro, por eso lo digo, porque el tiene que haber, pero lo que dices tú muy bien, es decir, tiene que haber, te pueden dar una oportunidad, pero claro, si no demuestras esa calidad, ese talento, que está, porque si no, no te llamarían, ya te consideran una profesional, ya da igual, digamos, el género, por decirlo así. De alguna manera es eso, es ganarte la confianza, y para ese ganarte confianza necesitas una oportunidad, necesitas un primer proyecto, ¿no? Entonces eso, yo creo que también tiene mucho que ver con el apoyo también dentro del propio sector. O sea, te mencionaba antes, Lucio Godoy ha sido siempre muy, muy, muy generoso con eso, ¿no? Es decir, si hay mujeres compositoras que están capacitadas para hacer esto, darles una oportunidad. O sea, al principio, ya te digo, o sea, fue por escribir esa Tarde para la ira, ¿no? A mitad con Lucio. Y a partir de ahí, que ellos mismos, también los otros compositores, te recomendaran de si estaban hasta arriba de agenda, si previamente has trabajado con ellos, te han visto trabajar y han visto que puedes hacerlo. Muchas veces era como, oye, ¿cómo no llamas a esta compositora que te lo va a hacer súper bien? Ya verás, vas a acabar súper contento. Y yo creo que es así también como se avanza, y luego creo que es importante también que tengan referentes. De hecho, gran parte también de haber dado clase en Berklee era que vieran a alguien joven de una generación, digamos, un poco posterior a la suya. Y bueno, incluso tengo que decir que algunos alumnos eran mayores que yo dentro del máster, pero que lo vieran posible, porque si ven a un profesional muy separado de edad, con muchísima trayectoria, pero que está como muy diferente de su mundo, es como que parece que se desaniman un poco más. Y el hecho de tener a alguien cercano que les diga,
tú puedes hacerlo, esto es el camino, esto es por lo menos el camino que a mí me ha funcionado. Yo creo que si vas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, es más fácil que puedas tener más posibilidades que si vas por la dirección contraria, ¿no? Entonces, estás explicando el motivo por el cual vas a debutar con esta sección. Por eso te queríamos sí. como primera protagonista de... Perdón, Sí, de hecho, encima también, pues ahora estoy haciendo una mentoría también para una compositora. En Berklee College of Music también estoy haciendo otra para otra compositora, las dos españolas, las dos muy talentosas. Y creo que es importante, o sea, seguir con esa presencia educativa en algunos centros. Bueno, colaboro mucho con SMUC, colaboro con Música Creativa aquí en Madrid, con el máster del Catalina Gusca. O sea, estoy muy activa también en la parte educativa, siempre que me permite el calendario, que muchas veces me matan porque es hacer malabares para poderlo cuadrar. Pero intento hacerlo, intento hacer el esfuerzo, porque creo que es importante que la gente joven, uno, que lo vea cercano, que lo vea posible y que vea eso como, joder, si esta mujer ha podido llegar ahí, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no puedo seguir esos pasos también? ¿Por qué no puedo estudiar esa composición? Porque si no lo ven, pues igual ya ni se lo, ¿no? Ni se les pasa ni se lo plantean. Esta mañana el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot. Asesinos, violadores y terroristas. 100 de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. ¡Estás muerto, cabrón! El último en salir ha sido el aristócrata Julián López de Haro. Claro, yo te iba a preguntar al respecto, por eso precisamente, ¿no? El movimiento asociativo, digamos, es un aliciente y es necesario para defender derechos de autor, etcétera, como por ejemplo puede ser Musimagen, pero también sé que estás encima, que tiene un perfil mucho más específico, vamos, las integrantes son solamente mujeres y tiene un programa de mentorización. Como que estabas mencionando antes, que yo creo que resulta muy importante, ¿no? Porque por lo menos para poder ofrecer esa primera oportunidad, ¿no? Es algo muy necesario. ¿Cómo valoras este tipo de iniciativas? Muy positiva, es una manera, digamos, de con los pies en la tierra y viendo la realidad de la propia profesión. Además son, bueno, en este caso con CIMA, son meetings, o sea, es una vez por mes durante 9 meses, o sea, son 9 meetings. Pero, a ver, yo por ejemplo con Lidia, que es la compositora con la que tengo la mentoría, en la próxima grabación que tenga le voy a invitar para que venga si puede en persona, si no se conectará de forma remota, para que vea el proceso desde dentro. O sea, yo creo que es muy importante también que independientemente de la parte académica, de aprender la teoría de cómo hacer las cosas, de llevarlo a práctica y que lo vean, de ver cómo nos relacionamos con los directores, de ver los problemas del día a día que muchas veces sufrimos también. De decir, joder, no he descansado, necesito levantarme temprano porque necesito sacar hoy 5 minutos de música adelante. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se vive con ese estrés? Y es importante que lo vean de primera mano y expresarlo también de forma muy abierta, porque por ejemplo con Lidia quiere abrirse también camino por Los Ángeles, ahora está allí de prácticas y me preguntaba, o sea, la tutoría que tuvimos hace unos días, que cómo me había enfrentado esos primeros años en Los Ángeles, qué había hecho para moverme, para conocer a gente y tal. Entonces creo que es importante poder transmitir todo eso, que prefiero que sea conocimiento entre comillas compartido y del que alguien se pueda beneficiar, que no se quede una experiencia solo para mí. Yo te iba a preguntar en ese sentido, pues lo has mencionado, ¿no? Porque realmente tener una vida personal con este estrés, con esta cantidad de horas, con estas madrugadas, con esas historias, es complicado, ¿no? ¿Cómo es el día a día de Vanessa Garde como persona en este sentido? Es decir, el trabajo es muy absorbente. ¿Cómo te afecta a tu vida personal, ¿no? el ser una compositora de audiovisual? Pues es teniendo gente alrededor que te entiende y que conoce la profesión y no te lo echa en cara. O sea, de hecho, bueno, vivo pareja, vivo con mi chico, con Robert, y cuando empezamos, yo fui muy sincera. Sí, gracias, sí, muy majo. Además, bueno, está siempre como animándome, manteniéndome mucho con los pies en el suelo también. De hecho, cuando ya llegan como... A ver, me levanto muy temprano, me levanto en época muy busy, me suelo levantar a las 5
Hay veces si puedo dormir un poquito más, duermo hasta las 7, 8 como mucho, pero suelo trabajar hasta las 9 de la noche todos los días. O sea, son horarios muy, o sea, es que meto muchísimas horas. Y, o sea, saca horas, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, es mucho tiempo. Y a veces cuando hay grabaciones, incluso a veces que hasta más. Después de cenar, intento no subir, tengo el estudio en la guardia de casa, intento no subir después de cenar, después de las 9:30, cenamos 9:30. Después intento desconectar, sentarme un poco en el sofá, estar con Robert un rato para poder hablar con él también y estar un poco con mi pareja, que si no, mal plan. Y mi familia sabe el tipo de vida que llevo e intentan ellos moverse. De hecho, cuando hay festivales siempre vienen. Yo intento pues, que si hay algún estreno que también sean partícipes y que puedan vivirlo en primera mano. Vale, recuerdos también de mi parte. Sí. No, por eso es que coincide siempre que cuando hay un festival, claro, la gente, yo creo que flipará un poco de decir, joder, tus padres están siempre en todos los araos, porque es el único momento que tienen para verme. Entonces es cuando les puedo invitar, cuando hago un poquito más de vida social y puedo salir un poquito más y decir, bueno, estos 2 días los pongo en calendario, toca avanzar un montón antes de irme esos 2 días, porque hay que dejar un montón de cosas hechas, ¿no? Y eso no perdona, el calendario no perdona. Pero entonces no ves series, no ves, ¿vas al cine? Sí, después, al cine sí, bueno, intento ir los fines de semana, igual vamos como un par de veces al mes, como semana sí, semana no. Y luego series sí, y en casa mucho, o sea, prácticamente tenemos todas las plataformas y después de cenar, cuando nos sentamos en el sofá, todas las noches veo algo, siempre. Porque para mí es nutrirme también y enterarme de qué es lo que está hoy en día la serie de moda. Es que cuando hablas con un director y directora, la conversación va por ahí. Oye, ¿has visto el último capítulo de tal? ¿Qué te ha parecido? Y tienes que estar al día, o sea, eso tampoco lo puedes omitir. Y luego también que me gusta estudiar todos los días. Entonces, mínimo media hora de lectura, ver vídeos, enterarme de qué es lo último, probar un nuevo plugin que ha salido. O sea, eso también necesito nutrirme también de toda esa información, porque si no me quedo atrás. Y tampoco puede ser. Y luego también que intento optimizar mucho la parte de comunicación. Por ejemplo, antes hemos comentado, ¿no?, que la comunicación con la productora va a través de la oficina para que sea mucho más fácil para mí de no tener que estar respondiendo WhatsApps, emails. Me quito el móvil delante. Mucha gente sabe que yo el WhatsApp lo atiendo, pero lo atiendo cuando puedo. O sea, no voy a estar de forma inmediata. Tengo una plataforma privada en la que me comunico con mi team y así tenemos, digamos que email, evidentemente, que siempre tengo abierto a mi izquierda, la plataforma de comunicación a la derecha, que es con quien me comunico, que es con la gente con la que trabajo, que ellos sí que saben que me escriben por ahí y voy a estar disponible. El resto en huecos. Entonces hago sprints, digamos. O sea, me cojo bloques de 2 horas, 2 horas y media o 3 y estoy ahí a sacar adelante todo lo que pueda y luego me hago un break, me bajo, me tomo un café y en ese break consulto móvil, consulto el mail, respondo alguna cosa que tengo que responder, pero intento que el tiempo realmente de trabajo sea muy eficiente. Y luego también que no soy madre todavía, no sé si lo voy a ser, porque me entran muchas dudas en muchos momentos, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema también que supondría un parón importante, o por lo menos una dosificación de horas de trabajo, y no sé hasta qué punto estoy dispuesta a hacerlo. Entonces me lo tengo que plantear. O sea, es una decisión que no está tomada al 100%, pero que o sea, es como que me cuesta pensar en tener que bajar el ritmo. Y creo que eso por una parte es un problema, que seguramente en algún momento tenga que bajar ritmo. Pero es que creo que ahora es momento de darle al acelerador y de dar apretón. Y de, si viene un proyecto chulo, de cogerlo y de intentar hacer lo mejor posible el proyecto. Entonces, bueno, ahora es como que veo muy claro, ¿no?, la dirección profesional ahora y no sé, cara a futuro no sé qué va a pasar. Puede ser un mundo un tanto volátil y nunca sabes, ¿no?, cómo puede ser la cosa. Sí que hay una progresión. Yo he estado viendo que desde el 2019, los últimos años, 2017 a la actualidad, ¿no?, ha habido una progresión de trabajo, pero realmente tremenda, ¿no? Veo la cantidad de películas, porque la calidad se mantiene. Es decir, yo he estado escuchando, doy fe de ello. Y claro, por eso te decía asombrado al principio y por eso hemos empezado la entrevista de este modo, hablando por el final, ¿no? Lo hemos hecho un poco al revés. Pues yo te iba a preguntar precisamente, para terminar, un poco por ese futuro, ¿no? ¿Cómo te ves en el futuro? Siguiendo como compositora, siguiendo dentro de la trayectoria de lo que es la música de cine, o te ves fuera de ese ámbito con otro tipo de música, no sé.
¿Qué es lo que ves tú? Sí. ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo. Creo que voy a continuar la rama cine porque es muy adictiva también. Y de alguna manera también esos lazos también de confianza que ya estoy estableciendo con muchos directores y directoras, no los quiero perder. De hecho, los quiero explorar más. Y quiero que vengan proyectos chulos de esa parte también e intentar, ¿no? Que no nos aburramos en esta profesión, porque estoy viendo que, claro, esa mente tan creativa, ¿no? que intento mantener, veo mucha gente alrededor mía que también la tiene. Y eso motiva un montón. O sea, en el momento que ves que hay alguien al lado tuyo que es súper pilas también, es como que te lleva al siguiente nivel. Y es una adrenalina. Entonces, quiero seguir con eso, pero no quiero olvidarme de dirigir, no quiero olvidarme de mezclar. Tengo también abierto trabajo la mayor parte del tiempo en España, pero tengo también un sitio alquilado en Los Ángeles, en el que voy y vengo también con colaboradores de allí. Entonces también miras, por ahora es quedarme también por aquí haciendo proyectos y tal, viajar también de vez en cuando. Antes de pandemia viajaba más, pandemia paró todo un poquito, pero ahora estoy retomando el volver un poquito más por allí, para ver también si hay alguna posibilidad incluso de intentar hacer allí algún proyecto como compositora principal también. ¿Es muy difícil? Sí, porque el mercado allí está sobresaturadísimo y por supuesto que es muy difícil entrar, pero creo que hay opciones. Entonces creo que merece la pena por lo menos intentarlo y sobre todo quiero pues seguir haciendo música, ya sea pues eso, dirigiendo con encargos, por supuesto con la vía audiovisual y disfrutando también de todo lo que viene, porque también, ¿no? Es como que te vas a la cama y por una parte me voy un poco la presión del día siguiente de planificar qué es lo siguiente que tengo que hacer el día siguiente, pero también muchas veces muy agradecida de decir, joder, qué guay hoy esto que ha salido y tal. Bueno, mañana lo escucharé con oídos limpios y con oídos descansados y seguramente me lleve las manos a la cabeza y tengo que volver a empezar, ¿no? Pero porque eso forma parte también de la profesión. Pero es que es muy bonito, es muy bonito jugar y no tener no cansarse de esa parte de experimentar. Y creo que todavía espero que haya muchos años por delante de proyectos muy chulos. Entonces, bueno, I can't wait, ¿no? Que dirían los americanos, como no puedo esperar. Pues eso esperamos nosotros también y que lo podamos ver, por supuesto. Sí. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Federico. Inaugurar también la sección contigo, ¿no? Te damos la enhorabuena por el trabajo realizado hasta ahora. Te deseo la mejor de las suertes porque realmente eres una persona con mucho talento y la verdad es que que hoy en día hace falta gente con talento, con ideas, con ganas y que además sirva de ejemplo, ¿no? A las nuevas generaciones que tienen esa inquietud, ese querer, ¿no? Estar ahí, ¿no? Que sí, que se puede hacer, se puede llegar y tú eres la prueba de alguna manera y que esto es así. Por mi parte, agradecer el tiempo, la disponibilidad y el rato que hemos pasado, que ha sido maravilloso. La verdad es que es muy interesante todo lo que has dicho. Espero que te lo hayas pasado bien y lo dicho, un placer haberte tenido aquí. Bueno, por mi parte encantadísima también de compartir todas estas experiencias y gracias a vosotros también pues por querer escuchar también todo esto del día a día, ¿no? Del compositor o compositora y pues lo dicho, así que espero que también si a alguien le despierta también unas ganas, no sea directamente igual por la música de cine, pero por otros ámbitos también, pues creo que también es inspirador, ¿no? Escuchar a otros creativos, ver sus procesos y conocer un poquito más de ellos. Así que lo dicho, muchas gracias. A ti. Y hasta la próxima, porque seguro que volveremos a coincidir. Ya me inventaré una sección u otra para volverte a llamar. Si es que tienes una horita libre o algo parecido. Bueno, hasta la próxima. La sacaremos seguro que gracias. Sí, estoy convencido de que sí. Tendrás el detalle. Venga, hasta otra.